Buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Qué rico esta misma mañana estar pendientes en alabar y bendecir el nombre de nuestro Jehová, Dios. Como siempre solemos hacer con esa alegría, sencillez y grandeza de corazón, porque Él pone el hacer, el sentir como el hacer según su divina voluntad. Y esa divina voluntad es que estemos siempre alabando, bendiciendo y glorificando su nombre. Oro para cada hermano que tenemos el mismo sentir de buscar la presencia de Dios en esta hora y pedirle a Dios que nos siga ayudando, protegiendo y guardando más en este tiempo que cada día se hace más difícil y que otros ven con otros ojos pensando que la situación se va a aclarar haciendo desobediencia y siendo desordenados para con el caminar en un tiempo tan peligroso, dándole importancia más a unas cosas que a la vida, como muchos más a la vida que a la vida en Cristo. Oh Señor, permítanos tener claridad para obrar como tú nos has enseñado, a vivir para ti, porque ya tú diste la vida de tu Hijo amado por nosotros. Ayúdanos, Dios, y permítame a mis hermanos, a toda esta familia en Cristo, que nos unamos siempre en oración, en búsqueda, para agradarte, Señor mío, pase lo que pase alrededor nuestro, nosotros estemos siempre obedientes, para así, Señor mío, obtener de ti las bendiciones ricas y grandes que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús, y entramos al estudio hoy. Comenzamos este nuevo tema y se llama Los autos de la iglesia. No te asustes, mi hermano, si no tiene pase, no tienes que manejar. No te asustes si no sabes conducir. Los autos de la iglesia ya se los voy a presentar para que tenga tranquilidad. Y a través de ellos vamos a conocer cómo es el manejo de una iglesia. En la parte interna, cómo es la funcionalidad y también de nosotros cómo debemos de ser y estar para con este manejo de la iglesia. Más bien, la administración de lo que es con el templo y nosotros como iglesia y la casa de Dios. Estas tres formas, son tres formas de los autos de la iglesia, son tres autos. Y el primero es autosostenimiento, para que entendamos bien qué es esto de sostener una obra. Autogobierno, cómo se gobierna la obra de Dios. Y autopropagación, que es como el departamento de publicidad, ¿sí? Para que se propague la palabra y vaya a todos lugares. Entonces, este autosostenimiento es saber administrar y cómo estar prestos a llevar una grey con todos los pasos firmes y seguros, y sabiendo que Dios nos provee y que nos dará para ello. Y el autogobierno, hay que conocer bien la palabra de Dios y estudiar ahí en la palabra de Dios cómo se gobernaba la iglesia, qué hacían los gobernadores, unos buenos, unos malos. Y de acuerdo a ello, sacar en la enseñanza de la palabra de Dios todo para que sea un gobierno eficaz y puro en las manos de nosotros, y que podamos entregar a Dios algo bien hecho, hecho como para Él. Vamos a vernos evocados a tener que obedecer algunas reglas humanitarias, como también de personas aquí en la tierra, pero no nos va a separar de lo que la palabra de Dios nos enseña para obedecerle primeramente a Dios y luego a los hombres. Todo tiene que ser equilibrado, mis queridos hermanos. Y la autopropagación, como les decía, saber propagar el evangelio, llevarlo a todo lugar, en fin, vamos a hacer este estudio. Es relativamente, tiene una extensión parecida a la de la Biblia, que fue de 21 páginas más o menos de estudio, y esta tiene 18, más o menos tiene un lapso regular de tiempo. Pero a nosotros nos interesa es hacerlo en el tiempo que Dios nos permita, con el fin de verlo bien y entender bien lo que Él quiere. Así que vamos a comenzar a ver estos tres autos de la iglesia
y vamos a comenzar por autosostenimiento. Y todo lo que vamos a estudiar está en la palabra de Dios. Esto no es sacado de ningún tipo de libro, revista o que dijéramos documental. No, mis hermanos, todo lo que tú y yo estemos listos y preparados a recibir y a dar para otros tiene que ser única y exclusivamente de la palabra de Dios. Entonces, en el ministerio de Jesús habían personas que le servían de sus bienes. Ahí empezamos a ver el autosostenimiento. Entonces vamos a mirar para ello en Lucas 8, 1 al 3. A ver en qué forma estas personas, cuando estaba haciendo el ministerio de Jesús, recuerda que su ministerio él lo empezó a los 30 años, ya cuando era mayor de edad. En ese tiempo era la mayoría de los 30 años. En este ministerio habían personas que le servían de sus bienes para que la obra fuese adelante, ¿cierto? Asimismo, toca mirar en esta época cómo nosotros con nuestros bienes también servimos al Señor para que la obra no decaiga, para que la obra se siga. No interesando ahora que no nos estamos viendo en persona, porque muchos van a decir, no, pero ya no nos vemos en persona, ya eso ya se acabó. No, hermanos, al contrario, es cuando más debemos de saber servirle al Señor con nuestros bienes, porque esto no se puede acabar nunca. La palabra de Dios dice, ella misma dice que todo podrá pasar, pero mi palabra nunca pasará. Así que tú y yo, si amamos la obra del Señor, si realmente estamos capacitados para entregar nuestra vida al servicio de Él, nunca podemos dejar de trabajar para Él. Y así sea a distancia, toca seguir llevando la obra porque todo tiene que hacerse en su tiempo y todo tiene que hacerse con lo que Dios dispone para nosotros. ¿Y cómo lo dispone? A través de los bienes nuestros, para que se siga llevando adelante esta obra maravillosa. Estamos en una época donde todo tiene sus costos y de todas maneras, así sea el mismo internet, toca pagarlo. Así que todo se sigue. En la misma autosostenimiento está la administración. Toca tener contabilidad, todo esto, eso lleva costos. Y toca que Dios lo provea, pero lo provee por medio nuestro. Mire cómo lo proveyó aquí por medio de estas mujeres que le servían. Lucas 8, 1 al 3 dice así la palabra de Dios. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Ves cómo es la cosa? Él se glorifica. Nuestro Dios está atento para mostrarnos en nosotros sanidades, milagros, liberaciones, todo. Darnos esa paz, esa tranquilidad, la salud para poder trabajar, para poder adquirir nuestros bienes, tener todo cuanto necesitamos. Esto es por su voluntad, no es por tu fuerza, ni por la mía, ni por lo que haga otro por nosotros, no. Es lo que haga Dios por nosotros. Y Él se esmera por sus hijos. Él se esmera por darnos lo mejor. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta de darle lo mejor, no las obras, ¿sí? Sino lo mejor. Recuerda de esa viuda que había allí cuando todos estaban llevando allí sus ofrendas y sus diezmos y el Señor estaba ahí mirando. Se hizo a un lado a mirar y Él hace una pregunta de quién dio más de todos los que estaban allí. Y esa enseñanza es porque allí esta ancianita dio de sus blanquitas, dice que dio lo que tenía, 2 o 3 moneditas que tenía, ya las puso. Era todo lo que tenía. Y como ella dio todo lo que tenía, así fuera poco, pero era todo, entonces vino a dar más que los que daban porque a ellos les sobraba. Tenían con queso, mucho lo que daban era irrisible. ¿Sí? Era risible, perdón. Así que esto también cuenta para nosotros.
de qué manera estamos de corazón sacando para que la obra no decaiga, para que la obra adelante siempre, pero dando con amor, con agradecimiento. Si algo hay que agradecerle a Dios, que nos tenga con vida, que nos dé la salud, que nos dé el aire, el oxígeno para respirar todos los días. Si tuviéramos que comprar oxígeno, ¿cómo estaríamos de endeudados, hermanos? ¿Cómo tendríamos que trabajar para comprar esas balas de oxígeno cada rato? Eso, mejor dicho, no alcanzaría dinero. Lo que trabajaríamos sería para eso. Mire, el Señor tan hermoso, gratuitamente nos lo da. Nos manda la lluvia tardía y temprana para que las cosechas, los sembrados sean con fruto y podamos nosotros, aunque no los cultivemos, tengamos la oportunidad de aquellos a que les tenemos que dar mucho valor, que es el campesino. Aquellos que labran la tierra, muchos no los tienen en cuenta, no hay una oración a veces ni siquiera para ellos. Y nosotros estamos en la necesidad de orar por ellos porque a través de ellos no nos faltan las verduritas, los alimentos. ¿Sí? Crían los ganados para la leche, para el queso, la mantequilla, para incluso la carne. Y asimismo también hasta para los bolsos en que cargamos nuestra plata o los dineros que cargamos, algunos que usan ese, ¿cómo se llama? Ese carriguel o la cartera, las mujeres, el bolso, todo es hecho de lo que ellos asimismo trabajan. Mire que si nosotros nos ponemos a detallar las cosas, tenemos una gran deuda con el Señor. Y Él lo que hace por nosotros, lo hace desinteresadamente. Con ese gran amor nos da la salud para mañana poder salir a hacer los quehaceres, para poder ir a hacer el aseo, a lavar la ropa, a alistar las cosas para que el que vaya a salir a trabajar lo pueda hacer, o nosotros mismos, para tener las cosas al día. Él está obrando de todas maneras con bien y con bendición siempre en nuestras vidas, no solamente sanando, haciendo milagros y haciendo liberaciones en todas las maneras. Nosotros tenemos que ser agradecidos como lo fueron estas mujeres. Porque aquí dice que de ellas, cuando él estaba predicando, llevando su palabra, haciendo su trabajo como el que nos corresponde hacer a los que servimos a Dios, estamos atentos a que no falte la palabra, el alimento a todo aquel que es sabio en escuchar la palabra. Y dice que los 12 le acompañaban, estaba ahí con otros servidores. Dice que algunas mujeres de las que habían sido sanadas, o sea, mujeres que recibieron sanidad, dice, de espíritus malos y de enfermedades, o sea, de ambas cosas. O sea que, ¿cómo estará agradecida una persona que esté atormentada por demonios, por espíritus malos? O por una enfermedad, un tormento de enfermedad y que no se vea lúcida en la forma que debiera y el Señor hace ese milagro en cada uno de nosotros. ¿Cómo estaremos nosotros agradeciéndole a nuestro Dios todo esto que hace por nosotros? Así que de ese agradecimiento, no solamente en oración, en hacer bien al que está a nuestro lado, misericordia para que la necesite, también con nuestros bienes como lo hacían estas mujeres. Dice aquí que María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Imagínense cómo estaría agradecida esta mujer. ¿Tú estás agradecido con lo que Dios ha hecho por ti? ¿Sí te acuerdas de dónde te rescató? ¿Qué eras antes y es ahora? Dice, y de enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, de la que han salido 7 demonios. Pero también está una tal Juana, mujer de Chuza. Este Chuza era intendente de Herodes, una persona importante. Y habla también sobre Susana y otras muchas más que se servían de sus bienes. Mire, esta es la manera como la obra de Dios sigue adelante. No hay otra manera, hermano. La iglesia de Cristo no tiene subsidios del gobierno, de ninguna entidad. Entonces es en nosotros el poder saber administrar los bienes de Dios. Y Él se encarga de que nosotros podamos tener a la medida de ir a conseguir, con salud, a conseguir las cosas. Pero
estamos hablando de un autosostenimiento, de los autos de la iglesia, este autosostenimiento de la iglesia. Y para que hubiese este autosostenimiento se hizo necesario que él tuviera un tesorero. Mira que aquí empiezan a tomarse en cuenta muchos servicios. Y los servicios que se hacen a Dios de corazón y con fidelidad tienen que ser hechos como para Él. Y aquí Él nos va a hablar que había un tesorero, alguien que le servía, ¿sí? Para poder sostener esta obra hay que tener obreros. En todos los lugares hay que administrar con personas para que todo salga bien adelante. Y esto nos habla en Juan 12, 4 al 6, sobre esto de la tesorería. Y dijo uno de sus discípulos, Juan 12, 4 al 6, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Vean lo que dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Mire lo que dice después de esto, eso fue lo que él dijo. Pareciera que fuera algo muy bien intencionado, ¿cierto? Pero dice acá, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Mire, hermanos, ¿quién puede engañar a Dios? ¿Y quién podía engañar a Jesús en ese tiempo? Nadie. ¿Sí se dan cuenta ustedes de lo que estamos mirando acá? Él aún tenía aquel ladrón a su servicio. Y muchos me han preguntado de que si algunos, que por qué este le sirve a Dios si es así o tiene este defecto, bueno, un poco de cosas. Yo apenas obro por enseñarles como Dios enseña en su palabra, con ese amor y decirle a mis hermanos, no juzguemos, dejemos que el Señor es que se encarga de todo. Mire, el Señor puede quitar y poner lo que quiera, Él es el dueño de todo, tiene una voluntad perfecta. Y además, no yéndonos a esta época, hermanos, esto que estamos leyendo estaba escrito y tenía que cumplirse, ¿sí? Esto tenía que ser así, porque estamos hablando de algo muy grande, de un tejido perfecto, hecho por Dios para darnos la salvación. Y aunque parezca erróneo, no lo es, porque si no se dan estos eventos tal como están escritos, no podría haber llevado a Jesús a la cruz y morir por nosotros. Entonces tenía que haber un poco de eventos a cumplirse según el propósito de Dios. Así que todo está escrito, hermanos. Y por eso hoy nosotros lo estamos estudiando, no para dejarlo atrás, sino para llevarlo a cabo. Para nosotros también hacer uso de la palabra de Dios para autosostener la iglesia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y este llamado no es para unos pocos, este llamado es para todos. Todo el que quieras adherirse al servicio de Dios, bienaventurado es, porque todos aquellos que le servimos a Dios de corazón, somos bienaventurados. Y podemos dar grandes y hermosos testimonios de cómo Él nos cuida, de cómo Él nos prospera, de cómo Él hace que las cosas lleguen siempre a bien. Pero Él dice esta palabra para todos los que aman al Señor. Y los que amamos al Señor le servimos. Y no le servimos de cualquier manera, ni de segunda, ni de tercera mano. Aunque hay muchos que lo están haciendo así. No le sirven de corazón. Primero Él, no. Por ahí cuando quede tiempo hago algo para Él. No es así. Y sin embargo ahí están. Y siguen sirviendo así. Lo que pasa es que nosotros no podemos obligar al servicio. Porque el servicio tiene que ser voluntario. Lo único es que oramos por estas personas porque Dios tenga misericordia. Porque Él llama cuentas. Él los talentos que nos da para servir, para hacer las cosas. Él nos permite que lo hagamos como se nos venga.
¿sí? Pero Él también toma cuenta de eso. Él también, como es un Dios justo, pues da a cada uno lo que merece, todo lo que se merece por ese buen servicio. Y si es un mal servicio, pues también le paga. Él sabe qué se merece. Sé que mis hermanos a veces somos callados y vemos las cosas pasar, ¿cierto? Porque nosotros tampoco podemos estar detrás de las personas diciéndoles qué tienen que hacer, más cuando ya han sabido y han conocido, y además puntualmente por ser ya adultos o tener una edad, deben de saber cómo son las cosas. Están casi que obligados a saber cómo son las cosas para con Dios. Así que, mis hermanos, por eso no debemos de estar detrás de los demás. Debemos que sirvan y que Dios sea el que dé el pago. Entonces este tesorero, Dios lo tenía allí sabiendo que era ladrón. Le cuento que uno no, en este tiempo, yo por ejemplo, no podría tener un tesorero si sé que es ladrón. No lo podía hacer. No lo puedo hacer. Porque yo tengo que dar cuentas a Dios cómo estoy manejando la grey de Dios. Que yo no puedo manejar esto con irresponsabilidad porque yo no lo sé todo. Ni sé un propósito futuro. Eso solamente lo sabe Dios. Y Jesús, quien podía darse el lujo de tener una persona que sabía, que sustraía y además que le iba a entregar. Pero ¿cómo lo iba a quitar de ahí si era necesario que así fuese? Él no puede decirle, Judas, quítese de aquí porque usted me va a entregar. No, él lo cuidaba antes para que no se fuera. Porque él tenía que hacer esa labor. Eso ya estaba escrito. ¿Ve? Mis hermanos, hay que tomar la palabra de Dios con sabiduría y con inteligencia. Pero también usarla para poder nosotros manejarla, para poder manejar la vida nuestra en función a la verdad, a la palabra de Dios. Que nos sirva para que los errores cometidos por otros no los vayamos a repetir nosotros. Porque aquí en la palabra de Dios se encuentran cosas que hicieron muy mal hechas a otras personas. Robaron, mataron, violaron. Aquí se encuentra de todo, hermanos, en la palabra de Dios no deja nada por fuera, para que nos guíe a no caer en esos errores. Y aquí nos está dando una oportunidad de mirar cómo es el autosostenimiento de una iglesia. Y si no lo queremos ver, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y allá tú con Dios. Nosotros solamente damos la palabra, trabajamos para el Señor, le servimos al Señor de corazón y Él se encarga de hacer la justicia. Lo único que sé es que Él sostiene y ampara al que le sirve con todo aprecio. Yo quiero que tú te incluyas en aquellos servidores, que no te haga falta nada, que esté bendecido, que tenga buena salud, tanto usted como los suyos, ¿eh? Que sus oraciones sean escuchadas no solo para ti, sino para muchos a quien amas y aún a otros que no conocemos. Pero nosotros llevamos ese anhelo y deseo de ver que se cumplen las oraciones que se hacen al Señor, las vemos con respuestas a su tiempo y otras muy prontas. Y esto trae una gran satisfacción, mis hermanos. Esto no se cambia por nada. Esto realmente es lo que tiene en pie a los hijos de Dios. Por eso seguimos adelante, no interesando los tiempos, las dificultades. Nosotros no tenemos que saber los sazones. No, Dios es el que sabe todo esto. Nosotros solamente somos llamados a servir. Así que siendo ladrón, estaba al lado de Jesús y le servía. Y ahí estaba casi que envidioso por el perfume de nardo puro que se estaba derramando allí a sus pies, ungiendo esta mujer, ungiéndole sus pies, humillada. Lo más preciado y valioso para una mujer era el cabello y ella no escatimó en enjuagar sus pies con su cabello, en dando una muestra de humillación total a nuestro Dios. Pero hoy en día nosotros a veces hacemos las cosas como con opulencia, como con orgullo, o buscamos a Dios así como cualquier cosa, como buscar la camisa o el pantalón para vestirnos. Eso ahí, así no combine, pongámonos la que soy para el frío, ¿sí?
No, hermanos, hay que tener cuidado hasta para vestirnos. Cuanto más para buscar de Dios y servirle a Él. Que esta palabra, mis hermanos, si nos llega a tocar por algún motivo, estamos errando, haciendo cosas, no nos disgustemos, mis hermanos. Hay que alegrémonos, gocémonos, demos gracias a Dios porque nos está haciendo caer en cuenta de cómo es que yo estoy obrando delante de Dios, si realmente estoy aportando para el sostenimiento de la obra del Señor. O me estoy haciendo el del oído sordo y solamente pongo oído a las bendiciones, pero cuando me toque a mí el servir o dar, miro hacia otro lado. Bueno, eso lo dejo para que cada uno de nosotros nos corrijamos, si es que la palabra de Dios toca en este momento. Pero también este autosostenimiento nos lo muestra desde la época primitiva. Los creyentes de la iglesia primitiva aportaban económicamente para la obra. Hoy estoy hablando de economía, cosas que casi no toco en mis enseñanzas, porque estamos viendo un tema específico que se da única y exclusivamente con economía, porque es que hoy en día todo se maneja con economía. Si estamos hablando de la época primitiva, dígame cuánto más ahora que cobran hasta por andar en las calles. A ti te cobran el alumbrado público, a ti te cobran peajes si va pasando la carretera, a ti te van a cobrar el uso de la calzada. Si vas en un carro, aún en el mismo transporte público, tú tienes que pagar. Todo es pagado en esta vida, hermanos, en esta vida, en la vida terrenal. Y la vida con Cristo es diferente, en la vida con Dios es totalmente diferente, porque nos da y nos aporta, pero también nos da la oportunidad de decidir si queremos o no devolverle lo que es de Él. ¿Sí? ¿Por qué se dice devolverle lo que es de Él? Porque Él nombró un porcentaje. Entonces nosotros no podemos coger todo lo que llega porque hay un porcentaje. Entonces dice, este 10% no me lo toque. Entonces nos toca. Bueno, hermanos, para un buen entendedor, pocas palabras. Dice, los creyentes de la iglesia primitiva aportaban económicamente para la obra. Mire cómo lo dice en Hechos 4:32 al 37. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hay que aclarar algo, mis hermanos, que esta palabra no vaya a pensarse de que es dada para quitarte tus posesiones. No, hermanos. Aquí está hablando claramente de personas que eran supremamente adineradas, muy ricas, muy bendecidas. Acuérdese que hemos hecho enseñanzas a este respecto. El ser rico no impide que sea salvo una persona. La palabra de Dios dice que los ricos difícilmente se salvarán, porque es que es difícil manejar esa situación de la riqueza. Eso no es fácil, hermanos. Prácticamente algunos decimos, y me incluyo ahí, no quiero ser rico, porque es que la riqueza me puede sacar de delante del Señor. Eso es delicado. Pero no porque una persona sea rica vaya a perder la salvación. ¿Sabe por qué la pierde? Porque le pone los ojos a la riqueza y se olvida de Dios. Eso es lo que hace perder la salvación, no la riqueza. La riqueza bien administrada, como hacían estos,
que no, aquí lo acabamos de leer, no decían ser suyo lo que poseían, sino lo ponían a los pies de los apóstoles, pensando en los necesitados. Eso es lo que Dios quiere, que entendamos. Dios me los bendiga grandemente, oro por ustedes, los amo, y que sepan recibir esta palabra. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, por cada uno de estos, mis hermanos en Cristo. Amén.